Muy buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Antonio. ¿Cómo va la causa? La causa va bien. Está muy bien. Lo que hay es que pelearla. Este, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué Bueno, tema nos traes? hoy vamos a hablar, siguiendo un poco con lo que veníamos hablando en el último video, vamos a hablar de la importancia de lo que es el levantamiento de información desde el punto de vista de los requerimientos de un proyecto. Eh, eh, Como vimos, o como se entiende, o como entendemos nosotros, digamos, los requerimientos es básicamente lo primero que se tiene de un proyecto. Y es muy importante tener un buen documento que tenga definidos los requerimientos del proyecto. En las especificaciones funcionales. Claro, dentro de ese documento están las especificaciones, pero además el documento de requerimientos habla un poco de lo que el cliente espera tener con su sistema. A veces es algo que está bien y a veces son fantasías, digamos. Ya, el tipo de repente Sí, escribe bueno, cosas que van mucho más yo allá de lo que se puede hacer. digamos que en la jerga, especificaciones funcionales, especificación de requerimiento, bueno, ahí estamos hablando sobre lo mismo. Sí, 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 está Y claro. hay dos maneras, o sea, yo estaba en los dos lados. Yo estaba del lado del cliente, o sea, Haciendo el requerimiento. siendo parte del cliente, creando el documento de especificaciones funcionales, que ya se llamaba en esa época, o especificación de requerimiento, el Request for Proposal en inglés. este, Se elaboraba todo ese documento para dárselo ya a los proveedores. Y también he estado del lado del proveedor, donde me entregan un documento de especificaciones funcionales y debo responder a los requerimientos que ellos solicitan. Exacto. También hay el otro escenario de un cliente que no tiene personal necesario, usualmente son clientes más pequeños, que quieren resolver un problema, mejorar un sistema y te llaman para que tú hagas todo. Claro. O sea que tú tienes que levantar los requerimientos, incluso luego de pasarle la propuesta y ejecutar el proyecto. Ahí es importante decir algo. Muchas veces el cliente no tiene noción de esto. O sea, sabe que tiene un problema, sabe que necesita solucionarlo, pero no tiene el ejercicio de haber escrito en blanco y negro, documentado, digamos, lo que necesita. Sí, Entonces a veces que los llegas, clientes medianos, pequeños, pasa mucho, pasa mucho. Entonces tú llegas al cliente y básicamente se arman, son reuniones donde ellos dicen lo que quieren, pero no hay nada escrito. Allí es donde es importante, del lado del que provee el servicio, sentarse y escribir cuáles vendrían a ser los requerimientos funcionales de eso que se quiere. ¿Por qué? Porque ese documento permite dimensionar el proyecto y por otro lado especificar o dejar en claro, digamos, cuáles son las cosas que se van a hacer dentro del contexto de este proyecto. sí, el alcance del proyecto. Realmente digamos que eso es la parte principal, porque son como las bases del edificio que tú vas a construir. Exacto, Y la persona que va a hacer ese trabajo tiene que estar capacitada, o sea, tiene que tener las herramientas para poder plasmar el flujo de procesos, el flujo de datos y tener la capacidad de conversar con los clientes, conversar con la persona que conoce el proceso, que trabaja en el día a día en ese proceso para poder plasmar esa información. así es. Este, si una persona no tiene esa capacidad analítica, pues también tienes que tener una capacidad analítica. Es necesaria Pues en tú ese a punto. veces puedes detectar porque a veces los flujos de trabajo están bien, porque son empresas que a lo mejor invirtieron, buscaron un analista de proceso y tienen un proceso eficiente, pero hay otros que tienen un proceso malo, pues, que se puede mejorar. Entonces, allí tú necesitas una persona que tenga esa capacidad. Ahí, bueno, creo que lo hemos mencionado en otras oportunidades. Básicamente el desarrollo de una aplicación, de un sistema, digamos, viene acompañado de ajustes en los procesos. Eh, eh,
no solo, a menos que sea por un tema de obsolescencia de un sistema que tenga, que tu proceso esté perfecto y sencillamente necesitas es cambiar la tecnología, e incluso en ese caso, el cambiar la tecnología a veces te hace cambiar los procesos. Por eso es importante que el que hace el levantamiento de requerimientos, sea del lado del cliente, sea del lado del proveedor, sea una persona que tenga eso, una capacidad analítica, que tenga experiencia en lo que es manejo de procesos, o sea, simplificación o análisis de procesos, Tienen que estar capacitados. exactamente. Ahora, allí hay como dos, bueno, lo decías, están las dos partes. Si el requerimiento lo hace el cliente con personal propio o contratado, lo que sea, o sea, que cuando tú llegas a la empresa a hacer como proveedor, ya hay un requerimiento armado, o está, bueno, la otra parte que es que no hay nada y tienes que hacer tú el requerimiento. Eh, lo más importante, bueno, decíamos, definir el alcance y lo otro es definir con claridad los requerimientos atomizados en ese documento. O sea, darles una numeración, darles una clasificación para poder después indicar, después de hacer el documento de requerimientos y haber evaluado cómo lo vas a resolver, bueno, tener con claridad cada punto cómo se resuelve. Sí, es que una cosa es tú puedes tener el documento de especificaciones funcionales, pero ese documento podría estar hecho Mal. mal. O sea, una cosa es un requerimiento, tú puedes establecer un requerimiento en las nebulosas y ese requerimiento te va a generar problemas si tú no detectas que está en la En la nebulosa. nebulosa. Porque a la hora de que tú te vas a enfrentar con el cliente, a la hora de cerrar, digamos, un proceso, se finalizó un proceso, se hizo su diseño y ya se empiezan a dar los entregables, como hay una nebulosa allí, hay algo tenue, entonces el cliente puede empezar a exigir cosas que no estaban. Que no estaban Como ahí. tú no lo definiste correctamente, entonces ahí se pueden generar roces. Ahí lo principal, como tú dices, es aterrizar esos requerimientos. Aterrizarlo significa qué significan concretamente y en Exactamente, entregables, exactamente. en lo posible en entregables. Cuando, por ejemplo, a mí me tocó bastante recibir documentos de requerimientos y lo más común es que esos requerimientos son muy genéricos. En muy pocos casos me encontré que el cliente tenía ya, evidentemente Lo tenían suficientemente todo un atomizado. departamento de sistemas, contrataban una empresa de sistemas que le hacían los requerimientos y estaban bien hechos. Pero en la mayoría de los casos, un mínimo un 40% de requerimientos son genéricos, que tú tienes que aterrizarlos, hablar con el cliente y llevarlos a algo concreto, No. que Quiero tú que el puedas sistema medir, haga que tú despachos de, puedas evaluar. quiero que el sistema haga despachos de camión. Un saludo a la bandera. Ya está. Listo. ¿Cómo? Está bien. Entonces, Eso puede ser el título. El tema es que después tienes que ir atomizando todo. Ahora, ¿quién hace el documento? O sea, ¿quién es recomendable que haga el documento? Porque eso también es muy importante. Del lado de quien lo haga, tiene que haber un especialista en el sector, en el área, en la parte funcional, uno o varios, digamos, o sea, todo depende de cuál es el alcance de esto. Y del otro lado, yo digo, lo digo siempre y a veces eh, parece que no se entiende, tiene que estar una persona de IT con conocimientos de proceso y conocimientos de, de, de esto, pues de... sí, usualmente tú necesitas digamos, el funcional del cliente que conoce el proceso. Eso lo necesita sí o sí, tiene que hacer. Eso es fundamental, porque nunca una persona de sistema, aunque esté muy familiarizada con los sistemas, va a conocer, digamos, todos los procesos, la diferencia. No todos los sistemas son iguales, siempre hay alguna diferencia. Entonces, ese es un equipo que tiene que haber. Tiene que ser así. Y del lado del sistema, que es lo que nos interesa, la persona que hace ese proceso tiene que tener experiencia y tiene que tener las herramientas. O sea, tú tienes que saber cómo plasmar un flujo de trabajo.
Así es, cómo definir el proceso, la entrada y la salida, cómo explotar esos procesos y cómo visualizar, digamos, qué se entrega cuando se va de un sitio a otro, cómo se va a visualizar eso. Esos son los detalles que te van a aterrizar ese requerimiento. así es, así es. Por eso es importante la visión de los dos, o sea, de la persona, del sistema y del área funcional. Y los dos tienen que ser responsables de la culminación de ese documento con el detalle suficiente como para que se pueda hacer una licitación, porque esa es la otra parte. O sea, el El que te documento, acepta el documento usualmente es el funcional y el que, digamos, te da la aceptación del lado del sistema es el personal del sistema, o sea, que te lo describe todo lo necesario para que la persona del sistema o el proveedor del sistema pueda responder correctamente. exactamente. Este documento, el documento final de requerimientos, tiene que ser lo suficientemente claro como para que tú puedas entregarlo y el que vaya a proveer el servicio o las empresas que van a entrar en una licitación, porque habitualmente este, van por ese lado también, puedan comprender el alcance de lo que se va a hacer. Después seguramente se hacen reuniones para aclarar situaciones, Claro, para detallar, digamos, cosas que puedan no estar en el documento, pero sí tiene que dar una dimensión y tiene que haber lo suficiente como para que un tercero entienda y pueda proyectar, digamos, una estimación o hacer una estimación de cuánto puede, sea en costo, sea en tiempo, sea lo que sea, cuánto puede demorar el desarrollo de eso que se esté haciendo. Entonces, por eso es tan importante que el documento esté bien, pues si lanzas un documento que es en extremo ambiguo, o ambiguo en sus partes, puede tener ambigüedades, siempre van a haber ambigüedades. El tema es que para poder dimensionar un proyecto como este, tiene que tener suficiente detalle para que quien vaya a proveer el servicio, a hacer el proyecto, eh, pueda aterrizar con algo que diga, mira, esto se puede hacer en un año, se puede hacer en 3 meses, en 10 meses o lo que sea. Este, y evidentemente tiene que estar, y era lo que decíamos, tienen que estar numerados en detalle cada uno de los requerimientos funcionales de cada una de las etapas o de los módulos que se están planteando dentro de. ¿Por qué? Porque el que vaya a proveer el servicio tiene que dar respuestas sobre cada uno de ellos de cómo lo va a resolver. Esa es, digamos, como que desde que va el sí, siguiente paso. esa es la importancia. Una vez que están bien definidos los requerimientos, ya este, lo que queda es el detalle, explotar, digamos, los casos de uso que puedan haber, los flujos de datos, explotar los procesos. Pero es importante que el requerimiento esté claramente establecido. Y es la manera en que tú puedes definir recursos, definir tiempo, definir costos. Usualmente también, obviamente, en el request for proposal, o la especificación de requerimientos funcionales, tú defines hacia dónde quieres ir. O sea, con qué herramientas vas a trabajar, Sí, exactamente. las limitantes que tú tienes. Nosotros trabajamos solo en Linux, nosotros trabajamos solo en Windows, trabajamos con este tipo de base de datos, vamos a tener interfaces con tales sistemas. Queremos este, incluso hasta normativa. Queremos que este sistema sea avalado por una norma ISO tal. Todo eso te va a afectar digamos, responder a ese Y documento todo y en eso tu lo tiene que, propuesta. y todo eso lo tiene que conocer el que va a proveer el servicio o la solución. Este, ya después, si no se conoce en ese punto, más adelante tendría que ser como un cambio de alcance bueno, puede implicar problemas, Sí. sobre todo, Eh, este, Usualmente cuando tienes empresas grandes que te dan ese documento de requerimientos funcionales, la mayoría de las veces ellos tienen personal y es más fácil negociar con ellos, porque tienen personal capacitado y sabe sobre lo que están trabajando. claro, Y o sea, digamos que se puede hablar de la misma manera, de la misma jerga. sí, Cuando ya nos enfrentamos al segundo caso, que no hay especificaciones funcionales, y no solo el problema es que no haya, sino que dentro del cliente no hay una persona que que tenga esa entienda. visión. Mm, Y allí cuesta más que
resolver el problema, porque tú tienes que hacer tus especificaciones funcionales, tus requerimientos, que el cliente te lo revise y los acepte, pero que después en el tiempo, a pesar de que él lo haya revisado y lo haya aceptado, diga, no, pero se me olvidó tal cosa. Y si el cliente no tiene esa formación, a veces con, digamos, lo usual que pasa en cualquier empresa, por jalar más, por obtener más beneficios, jalan por un lado aunque no tengan el compromiso realmente claro. Exactamente, sí. Entonces, esa es una parte muy importante cuando uno se enfrenta con empresas medianas. O sea, tú tienes que hacer que tu documento de especificaciones funcionales sea más claro aún que cuando son empresas más grandes, Sí, y ahí para delimitar el alcance y el compromiso y las limitaciones que tú tienes en tu proyecto. ahí el tema, además de eso, es el tiempo que se le tiene que sumar al proyecto por esos requerimientos, porque, digamos, el flujo natural es, hay un requerimiento, alguien lo evalúa y alguien dice cómo va a solucionar las cosas y alguien después desarrolla. O sea, es como, vamos a ponerlo así en modo bruto, es así. Ahora, si llegas a un proyecto donde no están los requerimientos, pues tiene que haber un tiempo para levantar los requerimientos, No tienes que incluir entender la fase. exactamente. Y el problema, para mí el problema es de alguna manera hacerle entender al cliente que es necesario que ellos tengan un analista funcional que empiece a comprender, que uno mismo tendrá que capacitarlo, empiece a comprender cuál es el proceso digamos, que es de un documento de especificaciones funcionales y de requerimientos, cuál es el Claro, compromiso que se asume de ambas partes, qué significa un cambio de alcance después, que él exactamente, sí, entiende y comprenda que él no puede estar generando requerimientos cuando ya el proyecto está terminando, o que los va a cambiar cuando ya tú tienes el diseño ya hecho. exactamente. Que sí se puede si hay omisiones de parte del proveedor de sistema, pero Siempre hay algo, sí. Pero, pero claro, hay la flexibilidad, a veces hay flexibilidad, algo menor y se puede, pero hay que educar al cliente para que entienda que el documento de especificaciones funcionales o de requerimiento es como el contrato que tú firmas, donde están las cláusulas de la relación entre las dos partes. así es, así es. Así que, bueno, nada, yo creo que con esto redondeamos la idea, o sea, eh, básicamente tener en claro ese primer paso, que es el levantamiento de los requerimientos. Uno, lo ideal es que lo haga el cliente con personal propio y con personas que entiendan, digamos, lo que se quiere hacer, lo que, lo que la empresa quiere, y por otro lado, que eso sería un funcional de negocio, vamos a decirlo así, y por otro lado, alguien que técnicamente entienda cómo documentar eso para que terceros que vayan a hacer el desarrollo del sistema o de la aplicación o de la solución, digamos, puedan entender como para que tengan capacidad de definir alcance, de definir este, tiempos, formas en las que van a resolver los problemas y eso. Sí, esa es la Este, idea. Bueno, para ir cerrando, el otro punto que quería comentar, a veces hay diferencias entre un proyecto para el desarrollo de un sistema nuevo o un proyecto simplemente para la implantación de un sistema que ya existe pues, en el mercado. sí, es Y, diferente. y evidentemente también la especificación de requerimientos y debe ser clara, independientemente de que sea ya un producto. El producto que tú vas a ofrecer tienes que hacer la comparativa con los requerimientos, de modo que hacer el match como la propiedad billetiva. Y lo que no esté, tienes que indicar cómo se va a resolver. Así es, Eso también es importante. está muy bien. Bueno, lo dejamos por Bueno, acá, hasta acá por ahora. Seguiremos un nuevo video después. Y bueno, la gente que nos escucha básicamente, eh, si les interesa, si les llaman la atención los videos, se pueden comunicar por nosotros por el correo, que ahí lo vamos a colocar. Y bueno, suscribirse si les parece bien
nosotros vamos a estar trabajando en esto. Pues la idea básicamente es dar una visión de lo que hace personas del sistema o de lo que hacemos, bueno, de los procesos y de lo que son los proyectos de este tipo. y las vivencias que hemos tenido en distintos proyectos Sí, sí, eso a lo básicamente largo de... es experiencia que nosotros hemos tenido, ya tenemos un montón de años trabajando, haciendo diseño y desarrollo de sistemas, así que, bueno, Bueno, estaremos bien. Un abrazo, ¿eh? hasta la próxima, Chao. Antonio. Hablamos, estimado.